En este vídeo describiremos el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso plano, impar, central y simétrico. El hueso frontal está situado en la porción anterior del cráneo, superiormente al macizo facial, que se va a articular hacia arriba con ambos huesos parietales y hacia atrás con el hueso esfenoides, específicamente con sus alas mayores y alas menores, y anteriormente con los dos huesos nasales, los dos huesos cigomáticos, los dos huesos lagrimales, los dos huesos maxilares y con el hueso etmoides. El hueso frontal para su estudio presenta tres caras: una cara externa o anterior, una cara interna o posterior y una cara inferior, y tres bordes: un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Su cara exocraneal o cara anterior es convexa y lisa, está cubierta por cuatro músculos, casi en su totalidad por el músculo frontal y por el músculo piramidal de la nariz, el músculo superciliar y por el músculo auricular de los párpados. Describiendo abajo hacia arriba, lo primero que observamos es la espina nasal del frontal, que se va a articular con los huesos nasales. Observamos la escotadura o borde nasal del frontal, que se va a articular con los huesos nasales y con la rama ascendente o apófisis frontal del hueso maxilar. Podemos observar aquí la sutura metópica, que indica que embriológicamente el hueso frontal está formada por dos piezas óseas. Observamos la eminencia frontal media o glabela, que significa lampiño. Podemos observar las eminencias frontales, que es más prominente en la mujer que en el hombre, en el adolescente que en el adulto y en el feto que en el niño. A los lados podemos observar los arcos superciliares, cuyo tamaño depende de los senos frontales. Podemos observar el arco supraorbitario o borde supraorbitario, que va a constar de dos apófisis y dos escotaduras. La apófisis orbitaria externa o apófisis cigomática, que se va a articular con el ángulo superior del hueso cigomático. La apófisis orbitaria interna o medial, que se va a articular con los huesos, con la apófisis frontal del maxilar y la lámina orbitaria del hueso etmoides hasta el borde superior del hueso lagrimal. La escotadura supraorbitaria, que a veces se encuentra como un agujero que da paso a la vena y arteria supraorbitaria y al nervio frontal externo, rama del nervio oftálmico. La escotadura frontal, que es inconstante, que va a dar paso a los vasos y nervios supratroncleares. Podemos observar la línea temporal o cresta temporal del frontal, que circunscribe o delimita la fosa temporal. La cara del frontal o carilla del frontal, que contribuye a formar la fosa temporal y donde se insertan los fascículos anteriores del músculo del temporal. Su cara endocraneal o cara posterior es cóncava en sus tres cuartos. Lo primero que podemos observar es un canal o surco que va a alojar el seno sagital superior, o también denominado como el seno venoso longitudinal superior. A los lados de este canal observamos pequeñas depresiones denominadas como fositas de Paccioni, que están excavadas por vegetaciones subaracnoideas. Por debajo de este canal observamos la cresta del frontal, que va a prestar inserción a la hoz del cerebro. La hoz es una dependencia de la dura madre. Por debajo de la cresta frontal observamos un agujero o foramen ciego, que va a dar paso a las prolongaciones de la dura madre y a la vena emisaria de Espirilo. La vena emisaria de Espirilo, que va a comunicar la circulación venosa de las cavidades nasales con la circulación venosa intracraneal, específicamente con el seno sagital superior o seno venoso longitudinal superior. A los lados podemos observar las eminencias orbitarias, que contribuyen a formar la pared superior del techo de la órbita. Las eminencias orbitales también contienen eminencias mamilares, impresiones digitales dejadas por las circunvoluciones del lóbulo frontal del cerebro. Podemos observar las fosas frontales, que a veces presentan impresiones digitales, eminencias mamilares también dejadas por las circunvoluciones del lóbulo frontal del cerebro.
Podemos observar aquí el borde circunferencial o segmento circular que es dentado y cortado a bíceps, se va a articular superiormente con los huesos parietales e inferiormente con las alas mayores del hueso esfenoides. En su cara inferior, describiendo de anterior a posterior, podemos observar nuevamente la espina nasal, que se va a articular con los huesos propios de la nariz. Por debajo de la espina nasal observamos una cresta, denominada como cresta cervical, que se va a articular con la lámina perpendicular del hueso etmoides. A los lados de esta cresta observamos dos canales que van a contribuir a formar el techo de las cavidades nasales. Podemos observar aquí los dos orificios de entrada para los senos frontales. Observamos el canal etmoidal anterior que al unirse con el etmoides forma un conducto, el conducto etmoidal anterior, que va a dar paso a la arteria y vena etmoidal anterior y al nervio nasal interno o nervio etmoidal anterior. Observamos aquí las semiceldillas o carillas que al unirse con el etmoides forman una carilla completa. Podemos observar el canal etmoidal posterior que al unirse con el etmoides forma un conducto, el conducto etmoidal posterior, que va a dar paso a la vena, arteria y nervio etmoidal posterior. Podemos observar la escotadura etmoidal que se va a articular con el hueso etmoides. A los lados podemos observar la fosita troclear, que va a prestar inserción a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Podemos observar aquí las fosas orbitarias, que es cóncava y triangular, que va a contribuir a formar el techo de la órbita. La fosa lagrimal o lacrimal, que aloja la glándula lagrimal.